Proyecto copernicano del Revolutionibus. Objetivos: demostrar matemáticamente que el Sol se encuentra como en el centro del universo. Demostrar que la Tierra tiene varios movimientos tales como la retrogradación de los planetas, su acercamiento o alejamiento con respecto al observador y sus cambios de velocidad en sus irregulares órbitas aparentes. Y mostrar que las órbitas reales de los planetas, incluidas la Tierra y la Luna, son circulares y perfectas. Entre los postulados se encuentran: el mundo es esférico, la Tierra es esférica, el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, el tamaño de la Tierra es un punto con respecto a la enorme magnitud del mundo, la Tierra tiene más de un movimiento, el Sol está como en el centro del mundo, el mundo está limitado por la esfera de las fijas, o lo que es lo mismo, es finito, y los movimientos retrógrados observables de los 5 planetas son producto de la combinación del movimiento de la Tierra y de los planetas. El comentario luz. Es importante mencionar que estos postulados son el punto de partida del trabajo llevado a cabo por Copérnico en el de Revolutionibus. Algunos de ellos son los mismos que se plantean en el comentario luz, pero la mayoría difieren. Copérnico trata de demostrar matemáticamente, aunque se parta de premisas falsas como la suposición, por ejemplo, de que los 6 planetas, incluida la Tierra, tienen órbitas circulares y perfectas. Y a continuación se muestran los 7 postulados del comentario luz. Estos son entonces los 7 postulados propuestos por Nicolás Copérnico en el comentario luz. Se dieron 3 coincidencias en los postulados. Primero, el tamaño de la Tierra es un punto con respecto a la enorme magnitud del mundo, o subsecuentemente a la distancia entre el Sol y la esfera de las estrellas fijas. Segundo, el Sol está como en el centro del mundo. Y tercero, los movimientos retrógrados observables de los 5 planetas son producto de la combinación del movimiento de la Tierra y el de los planetas. A continuación se van a presentar las demostraciones propuestas por Nicolás Copérnico. Para la afirmación 1, es más fácil si lo hacemos con un ejemplo. El círculo más grande es la esfera de las estrellas fijas y el círculo interior, el más pequeño, es la superficie de la Tierra. Si se hacen observaciones desde el centro del horizonte en el punto E hacia el naciente A o hacia el poniente B, la línea AEB no parte exactamente en dos el círculo grande, sino en 2 secciones desiguales. Esto es decir, dicha línea no es el diámetro del círculo. En consecuencia, la Tierra no puede ser un círculo proporcionalmente muy grande con respecto al círculo mayor de las estrellas fijas. Y en conclusión, la Tierra es insignificante con respecto al enorme tamaño del universo. Para la afirmación 2, el Sol está como en el centro del mundo. Copérnico encontró que la manera más eficaz de demostrarlo es recurrir a la combinación de esferas, como lo hizo Aristóteles, y de círculos, epiciclos y excéntricas, como lo hizo Ptolomeo. De allí que el intento de explicar los movimientos retrógrados de los planetas debió asumir un Sol descentrado, con respecto a las órbitas circulares y perfectas, y a la Tierra girando a su alrededor para que pudiera ser coherente su argumentación sobre dichos movimientos, como combinación de movimientos, círculos y esferas. Finalmente, el Sol está pues en el centro del mundo, porque es más grande, tiene luz propia y su característica la base superior a los de los demás cuerpos celestes, incluida la Tierra. La presunción de una Tierra con movimiento de traslación circular, como los demás planetas, es la premisa matemática más plausible y por ende fundamental de la observación de los movimientos aparentes de los planetas, y como consecuencia necesaria obtenemos la ubicación aproximadamente central del Sol. Finalmente, para la afirmación 3, los planetas retrógrados observables de los 5 planetas son producto de la combinación del movimiento de la Tierra y el de los planetas. Nacen 2 presupuestos básicos: la denominada relatividad óptica del movimiento y el axioma de la circularidad. La razón principal por la cual podemos observar los movimientos retrógrados de los planetas es debido a las distintas posiciones de la Tierra y por supuesto del observador en su órbita alrededor del Sol y a las diferentes ubicaciones del planeta observado, ya sea interior o exterior. De la combinación de los 2 movimientos resulta un efecto que es visualizado en la esfera de las estrellas fijas, como en una pantalla o en un fondo. La ilusión óptica es la retrogradación y los demás fenómenos planetarios mencionados. Así pues, tenemos movimientos reales, circulares, perfectos, infinitos e inmutables, y aparentes, retrógrados, con velocidades y distancias cambiantes. La demostración de que el mundo es esférico y por lo tanto finito, la Tierra esférica y los movimientos planetarios circulares y perfectos es básicamente matemática. Por analogía, los planetas son también esféricos.
Además de la evidencia de la forma circular que se observa en el Sol y en la Luna, los 5 planetas restantes pues son esféricos. Por lo tanto, deben tener el movimiento que más les conviene, el circular alrededor de un centro. Los movimientos celestes son pues circulares, perfectos e infinitos. Los planetas se mueven en círculo porque es natural que los cuerpos esféricos, por su forma geométrica, tengan este tipo de movimiento. Copérnico y la modernidad. La filosofía de Copérnico se limita pues a la cosmología y a la astronomía matemática, con importantes implicaciones, eso sí, en la física moderna. Es decir, a consideraciones sobre el orden del cosmos y sobre la naturaleza real de los movimientos de la Tierra, de los astros, de la esfera, de las estrellas fijas y de lo que ocurre en el sistema físico terrestre, los seres que están en la Tierra o relacionados con ella, como los pájaros y las nubes. En otras palabras, en el sentido en que la tradición había asumido el concepto de cosmos o de mundo, esto es aquello que está en perpetuo movimiento. Nicolás Copérnico era un clérigo situado en un lugar donde el protestantismo dominaba. Su narración de 1543, el libro de las revoluciones, logra adquirir la aprobación de intelectuales y religiosos antes de su publicación. A este apoyo se le da el nombre de Revolución Copernicana. Esto le da cierta valentía para posteriormente hacerlo público y además intenta justificarse frente a las autoridades eclesiásticas y universitarias sobre su obra, diciendo que esta es como si fuera una versión paralela a un hecho real. Su obra fue influenciada por algunos aspectos sociales, como por ejemplo el descubrimiento de América y la discusión sobre si la Tierra sí era esférica, pues ya se había gestado una tradición intelectual que así lo afirmaba. La invención de la imprenta permitió la publicación de varias copias de sus obras, y a su vez la división religiosa impulsó el desarrollo de esta nueva ciencia, pues las publicaciones se movían libremente por algunos puntos de Europa. En su obra afirmaba que la Tierra ejercía varios movimientos, uno de rotación sobre su propio eje, que explica el movimiento diario del Sol, el de traslación, que explica el movimiento anual del Sol, y el movimiento de precesión de los equinoccios, es decir, que la Tierra apunta a diversas estrellas, gira alrededor de estas y regresa al mismo lugar donde estaba posicionada con anterioridad. Podemos medir este último movimiento gracias al Sol y actualmente es conocido como las eras. También explicó por qué ocurre la retrogradación planetaria y los cambios de velocidad de los planetas a través de un centro matemático que no era necesariamente el Sol, pero sí estaba cerca de éste. Se basaba en una teoría heliostática. El principio de relatividad óptica, también planteado por Copérnico, nos dice que el movimiento del planeta es una ilusión óptica de nosotros como observadores en un planeta que está en constante movimiento, ya que tenemos un error visual y que a pesar de ver de forma tridimensional, a grandes distancias vemos en un solo plano. Se equivocó al hablar de órbitas circulares, pues él no da con el movimiento real de los planetas.